la tensión entre el mundo multipolar y unipolar. Bueno, yo le cambié un poco el título, pero porque me parece que más o menos dice lo mismo. A mí me gustaría hablar de una experiencia que tuve el orgullo de compartir, de estar cerca, de poder a los 58 años ver que toda mi estructura de pensamiento de la geopolítica se cambiaba por la fuerza de la palabra, por la fuerza de la oración, y no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de que aparece Francisco y su primera acción fue enfrentarse a Obama por la no invasión a Siria. Y la verdad es que en los términos de poder real, de realpolitik, todos decían, bueno, es moral lo que va a hacer el Papa, que había convocado a una jornada mundial de oración para un día sábado, hoy casualmente ha convocado a otra para este sábado, que cada uno puede hacer en sus casas, por el mismo motivo. Hoy la volvió a convocar para que se termine la guerra en Siria. En aquel momento, yo mismo lo miré por sobre el hombro y dije, este cura está en pedo. O sea, es voluntarista. La inteligencia de él fue convocarla un día sábado, porque el sábado rezan los musulmanes y rezan los judíos. Y en todo el mundo se le respetó el pedido del Papa. Y fue tan fuerte esa jornada mundial de oración que 15 días después, en el G20 que se lleva adelante en San Petersburgo y cuyo coordinador era el presidente Putin, que el Papa se anima a mandarle una carta a los jefes de Estado que se reúnen, a los 20 jefes de Estado más importantes del mundo, explicando las razones por las cuales él cree que no hay que invadir Siria y hay que sacar urgentemente los elementos bélicos de Siria. Lo cierto es que el presidente Putin lo puso primer punto del orden del día, y cuando Obama termina la cumbre de San Petersburgo anuncia que Estados Unidos no va a invadir Siria. Entonces yo dije, este hombre buen primer paso, digamos, en su irrupción en el escenario internacional. Ahora, ¿quién es Francisco? Digo, porque lo vamos a charlar entre nosotros, porque todos le tomamos examen a Francisco en el primer tiempo. Yo, gracias a Dios, tenía una relación con él de discusión política. Nunca fui el mejor de sus feligreses, nunca fui desde feligresa a hablar con él. Yo le juro que nunca imaginé en mi vida que iba a ser embajador en el Vaticano. No hice el cursus honorum que hace un natural embajador en el Vaticano de todo el mundo. En la Argentina no es, que normalmente va el más chupacirio, amigo del presidente de turno. Yo había sido abogado de Gabriel, el chico que fue abusado por Grassi y que lo condenamos a 14 años y 8 meses de prisión. Había votado el matrimonio igualitario, lo había ido a discutir con él. O sea que no era, nunca pensé, nunca imaginé que yo podía estar en ese lugar
Y sobre todo porque después, una vez que fui allá, los embajadores que van al Vaticano son de una vida contemplativa y yo no tengo nada de contemplativo. Están esperando cuál es la próxima ceremonia litúrgica para ir a rezar y ver al Papa. A mí me aburría un poco eso, pero sí pude degustarlo a él en cosas que le mandaba papelitos, le interesaba discutir y de vez en cuando me filtraba para charlar un poco fuera del protocolo. Y ahí pude descubrir cuál es su línea de pensamiento. Francisco es el primer papa en la historia de la Iglesia Católica que se puso el nombre de Francisco de Asís. Fíjense, es el santo más importante de la Iglesia Católica. Sin embargo, no hubo ningún papa en 500 años que se animó a llevar ese nombre. Porque llevar ese nombre significa, hay que dar testimonio con ese hombre. ¿Podía Francisco vivir en el Palacio Apostólico de los Papas si se llamaba, quería emular a San Francisco? No, seguro que no. ¿Podía no escribir la Laudato Si, que es el compendio más importante de humanizar el mundo, de poner al hombre en el centro de la escena, que es la clave de todo el pontificado de Francisco? Piensa, y esto es una definición que encontré ahí, piensa de los pobres. La política de Francisco, su visión de la política, por eso nunca se va a equivocar. Todos le estamos tomando examen. Fíjense, el último examen que le tomábamos era, ¿lo va a recibir a Macri el 17 de octubre? No, lo recibió el 15, Macri le había pedido el 17, y el 17 lo recibió a Pino Solana con un trabajo de laudatistas que se había hecho muy plural y discutida la política, pero con un mismo origen. Digo que Francisco es un hombre que piensa la política desde los pobres. Para eso nosotros tenemos que remontarnos a la Iglesia latinoamericana. La Iglesia latinoamericana toma el Concilio Vaticano II desde Medellín en el año 67, el primer encuentro de la Conferencia Episcopal, que casualmente lo condujo un cardenal argentino, que es quizás el cardenal de mayor prestigio en el Vaticano, que es Eduardo Pironio, Monseñor Pironio, que se tuvo que ir de la Argentina en 1976, se lo lleva el Papa Pablo VI porque peligraba su vida, estaba amenazado por el CNU en Mar del Plata, donde él ejercía su magisterio. Y en ese Medellín, la Iglesia latinoamericana toma el Concilio Vaticano II y dice que va a ejercer una opción preferencial por los pobres. Esa es la interpretación que hace del Vaticano II para América Latina. Esa opción preferencial por los pobres que toma la Iglesia latinoamericana es la que da surgimiento a la teología de la liberación, que en Perú y en Brasil toma la lucha de clases, toma al marxismo como herramienta de trabajar en la opción preferencial por los pobres. La opción es opción preferencial por los pobres para con los pobres salir de la pobreza, con los pobres. Y la Iglesia argentina lo toma con el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Existía una organización popular que era el peronismo y era natural que esos curas que toman esas ideas se inserten en lo que fue la resistencia peronista, las organizaciones sindicales que en ese momento, desde la CGT los argentinos, y era natural, eso fue Mujica, Vernaza, Ricciardelli, y se crea la teología del pueblo como una subespecie de la teología de la liberación. En esa iglesia abreva Bergoglio, en esa iglesia. Y es lógico que cuando tiene el poder real, que es ser el sumo de los pontífices, tenga esa mirada desde ese lugar. Y
creo que él va a ser el más sumo de los pontífices, porque fíjense que si hay algo que le cuadró desde el primer día que asumió su papado, es ser el mayor constructor de puentes y destructor de muros. Está Siria, que ya se los nombré. La primera salida de Francisco, los vaticanólogos en el primer viaje que hace un papa fuera de la ciudad de Roma es como que marca su papado, ¿no? Y él podría haber ido a Asís, donde está la tumba de San Francisco, podía haber ido a Torino, donde está el manto sagrado de Cristo. No, él decidió ser el primer papa que pisa Lampedusa. Lampedusa es una isla, es la isla más alejada de Italia, del territorio italiano, cerca del África. En ese lugar es donde llegan miles y miles de migrantes se les denominaba hasta que llegó el Papa, que son de Irak, de Siria, de Libia, y los sobrevivientes, porque la mitad por lo menos caen en el mar, en esos barcazas, y él decidió estar con ellos, que hasta ese momento Europa los invisibilizaba. El Papa fue a visibilizar y a decir, ellos no son migrantes, ellos son refugiados. ¿Por qué ellos están acá? Porque antes nosotros estuvimos allá. Si no hubiéramos sido nosotros los occidentales los que invadimos Irak, matamos a un líder laico como Saddam Hussein, destrozamos ese sistema político, no hubiera sido la reacción que vino después, que esa gente tiene que huir despavoridamente, porque la contrarreacción es el yihadismo, que no hay que confundirlo con los musulmanes. Eso lo dice el propio Papa. Ninguna religión convoca a matar a otro. En todo caso, las religiones son distintos caminos construidos que llegan al mismo lugar, que es la relación del hombre con Dios. Pero ninguna de esas religiones, ni en el Corán, ni en el Viejo Testamento, ni en el Nuevo Testamento está plantear el matar al otro que no tiene tu fe. En todo caso, los cristianos fueron perseguidos por su fe, pero no hay ningún párrafo ni en el Antiguo ni en el Viejo Testamento ni en el Corán. Ese pontífice que decide su primer jugada y ahí denuncia conceptos que algún día vamos a tener que profundizar, porque tiene que ver con el mundo que estamos viviendo. Cuando va a Lampedusa, el Papa denuncia que el mundo está globalizando la indiferencia, que todo eso que pasa ahí es porque la indiferencia es producto del sistema capitalista que nos estamos encerrando. Es quizás su primera... Y ahí se plantea, frente a la globalización de la indiferencia y la denuncia de la cultura del descarte, que el mundo descarta a los migrantes, descarta a los jóvenes con la falta de trabajo, descarta a los mayores. El Papa es un gran denunciante de cómo se tira a los viejos por la ventana. Empezamos a ver que empieza a construir, unos decían que es desde la religión, otros, para mí es una geopolítica que se está plantando. Esa geopolítica, ¿saben qué pasa? Empecemos a hablar de esta geopolítica, pues la otra geopolítica es bélica. Y van a ver lo que él dice del terrorismo. ¿Quién es el terrorismo para el Papa? El terrorismo es el único terrorismo que él, me gusta decirlo con palabras de él, el único terrorismo, él dice, es la ambición del hombre por el dinero.
¿Cómo gobierna? Dice Francisco, con el látigo del miedo, de la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar, que engendra más y más violencias en una espiral descendente que parece no acabar jamás, creando dolor, creando miedo. Hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera. Esto lo dijo hace 15 días en el encuentro de los movimientos populares. Ese terrorismo básico de ese terrorismo básico se alimentan los terrorismos derivados como el narcoterrorismo, el terrorismo de Estado y lo que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico o religioso. Ningún pueblo, ninguna religión es terrorista, dice Francisco. Toda la doctrina social de la Iglesia se rebela contra el ídolo dinero que afirmó reina en lugar de servir, tiraniza y aterroriza a la humanidad. Como ya me avisan que me queda 5 minutos y quiero decir, de allí Francisco decide meterse en el mundo violento que le toca vivir. Viajó a Israel para construir un puente con Palestina, viajó a Armenia para construir un puente con Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, se metió a mediar entre Cuba y Estados Unidos, unas le salen bien, otras le salen mal. En Cuba, casualmente el año pasado, que tuve el gusto de que como embajador el Papa me llamara para decir que la única presidente o presidenta que estaba invitada a participar de ese viaje era Cristina Fernández de Kirchner, y la presidenta viajamos a Cuba en ese encuentro impresionante, y ahí lo vimos a Fidel, tuvimos la suerte, la recibió Fidel a Cristina. El Papa en Cuba se encuentra con los colombianos de los dos sectores que estaban trabajando por la paz en Colombia y se metió como garante en el proceso colombiano, perdió, volvió a insistir, mucho tuvo que ver el Vaticano con ese premio Nobel a Santos para que no quedara el resultado electoral plasmado como una herramienta que congelaba el diálogo que había que continuar y profundizar. Es más, les voy a contar. El Papa anuncia, se equivoca, porque cuando sale para Georgia y Azerbaiyán, él hace el video que nos manda a nosotros para decir que no iba a venir a la Argentina en el 2017, porque él pensaba ir a Colombia en el 2017. Lo hace, digo se equivoca, porque él lo graba antes de subir para Georgia al avión, y el domingo era la elección de Colombia. Él nunca pensó que iba a perder el no a la guerra en Colombia, porque él no puede repetir continentes, entonces si venía a Colombia no venía a la Argentina. Yo les puedo decir que viene en el 2018, eso está confirmado, se van a enterar después públicamente. Pero digo, ese Francisco, ese constructor de puentes y destructor de muros, resuelve problemas de 1000 años con los cristianos ortodoxos de Rusia, con los cristianos ortodoxos de Turquía y con los cristianos ortodoxos de Armenia, que han producido violencias y violencias. Sin embargo, y fíjense cómo apuesta doblemente a Cuba. No solo va con vísperas a ir a Estados Unidos, porque ustedes saben, otra de las formas de Francisco es la estrategia de la aproximación indirecta. O sea, al Papa no le gusta ir de la periferia hacia el centro. El único país potencia que ha visitado hasta el día de hoy es Estados Unidos. Porque a Estados Unidos fue porque ya era un congreso de la familia que había preconcebido Benedicto XVI antes de abdicar. Pero él quiso agregar Cuba porque le parecía que si él había aceptado una mediación era desbalancear ir solo a Estados Unidos y no ir a Cuba. Eso le valió
que la revista The Economist de Inglaterra lo acusara de papa populista. No, papa peronista. Porque decía que tenía este concepto de la patria grande y que entonces no podía ir, tenía que hacer demagogia, que si iba a Estados Unidos tenía que balancearla. Papa marxista le dijeron cuando él sacó La alegría del Evangelio, fue su primer trabajo público, donde cuestiona fundamentalmente al capitalismo financiero, y papa populista le dijeron cuando fue a Santa Cruz de la Sierra y habló de tierra, techo y trabajo como elemento necesario de todo ser humano para vivir dignamente en este. Como se me va el tiempo y ya les quiero decir que tenía muchas cosas más para contarles, para marcarles lo que es una nueva geopolítica de ver el mundo, geopolítica que se va a ver muy fuerte hoy, en este tiempo que viene, porque en el mundo han quedado dos de primus inter pares: Francisco, que es el puente, y Donald Trump, que es el muro. Y veremos cómo termina esto. Yo tengo mucha esperanza y les quiero decir por qué. Porque una de las cosas más lindas que me pasó estando en Roma es ver cómo los jóvenes de 14 a 30 años, por la vía de la conciliación, que es donde yo vivía, que es donde se va a la basílica, venían todos los miércoles y los domingos, que son los días que el Papa habla en el balcón, le habla a la multitud, y ahí veíamos chicos con kipá, marxistas, agnósticos, ateos, católicos, cristianos de toda la haya, musulmanes con sus atuendos, iban a escuchar a Francisco en su mensaje de equidad social y de desarme. Entonces yo creo que esos jóvenes, como Juan 23 fue muy importante en el 63 para la generación que vino en los 70, esos jóvenes, cuando les toque conducir la sociedad en donde viven, en los distintos lugares del mundo, van a ser declarados criminales de lesa humanidad, no solo el militar que se excede en una guerra como pasa hoy, sino quien fabrica las armas, quien declara las guerras, quien lucra con las guerras y los usureros que hoy se llaman hombres de negocios. Nada más.